En las células se llevan a cabo procesos que garantizan su funcionamiento y su supervivencia. Son las funciones vitales, posibles gracias a la estructura y a la organización de los componentes celulares. Incluyen la nutrición, la reproducción y la relación. Las células necesitan nutrientes, de los cuales obtienen energía y la materia a fin de fabricar o sintetizar los componentes indispensables para su funcionamiento. Igualmente, requieren eliminar los desechos, que si se acumulan se vuelven tóxicos. Así, continuamente, hay sustancias que entran y salen de ellas a través de la membrana celular. La función de nutrición en los organismos les permite tomar, transformar y aprovechar los alimentos suministrados por el medio. Comprende varios procesos: la alimentación, la respiración, la circulación, la excreción y, en el caso de las plantas, la fotosíntesis. Existen en el planeta Tierra aproximadamente 10 millones de especies diferentes y, de acuerdo con su nutrición, se clasifican en dos grandes grupos. Nutrición autótrofa. Aquí los organismos son capaces de elaborar su propio alimento, utilizando sustancias inorgánicas como dióxido de carbono y agua, para formar sustancias orgánicas complejas. De acuerdo con la fuente de energía utilizada, la nutrición autótrofa puede ser fotosintética, que utiliza la luz solar, o quimiosintética. Aquí los organismos utilizan la energía liberada por sus propias reacciones químicas, utilizando compuestos de azufre, hierro y nitrógeno. Dentro de la nutrición autótrofa encontramos organismos tales como las plantas, las algas y algunas bacterias. Luego tenemos la nutrición heterótrofa. Los organismos incorporan materia orgánica ya elaborada por otros organismos. Los organismos consumidores y los descomponedores presentan este tipo de nutrición. Dentro de los organismos heterótrofos tenemos, por ejemplo, a los protozoarios, los hongos, animales, así como algunas bacterias. La vida de las células depende de su relación con el ambiente en que se encuentran. Este ambiente está formado por sustancias químicas y por las otras células. En primer lugar, vamos a ver la comunicación celular. Las células tienen la capacidad de detectar diferentes estímulos ambientales, como la presencia de nutrientes o de sustancias tóxicas. De la misma manera, también pueden reconocer estímulos y señales enviados por otras células. Este proceso es esencial para que los organismos compuestos por una sola célula, es decir, unicelulares, se comuniquen entre sí, y para que el cuerpo de los organismos formados por muchas células, es decir, los multicelulares, como en los animales, hongos y plantas, funcionen coordinadamente. Luego tenemos el movimiento celular. Todas las células poseen algún tipo de movimiento. Puede ser cambios en la posición de sus estructuras internas o bien de desplazamiento. Las células animales cuentan con estructuras para desplazarse, por ejemplo, los cilios, que son prolongaciones cortas, numerosas y móviles de la membrana plasmática. Los organismos unicelulares, como el paramecio, lo usan para desplazarse en medios acuáticos. Luego tenemos a los flagelos, que son proyecciones más largas del aparato citomotor y menos numerosas que los cilios. Se encuentran en organismos unicelulares y ciertas células de animales y plantas. Por último, tenemos los pseudópodos, que se presentan en organismos como las amebas y algunos glóbulos blancos, llamados fagocitos. Deforman su cuerpo y emiten prolongaciones llamadas pseudópodos, que la célula utiliza para desplazarse o para capturar partículas u otras células.
La función de relación en los organismos es aquella que permite a un ser vivo recibir la información del exterior o de su interior y responder a ella de la forma más adecuada para asegurar su supervivencia. La función de relación se realiza a través de los sentidos, del sistema nervioso y del aparato locomotor. La reproducción es el proceso que permite a los seres vivos producir nuevos individuos del mismo tipo. La división celular es el proceso reproductivo mediante el cual una célula origina dos nuevas células iguales entre sí. En organismos unicelulares como amebas y bacterias, la división celular es su forma de reproducción. Pero en los organismos constituidos por muchas células, como plantas, animales y hongos, sirve tanto para el crecimiento como para la reparación de estructuras dañadas o gastadas. En organismos multicelulares, la división celular a partir de una única célula permite formar un organismo. Mediante la reproducción, los progenitores crean nuevos individuos, sus descendientes. Es decir, la continuidad de la especie depende de la transmisión de progenitores a descendientes, de unas determinadas características que se heredan de generación en generación. Hay dos grandes tipos de reproducción. La reproducción asexual es aquella que se produce cuando no intervienen células especializadas y no hay intercambio de material genético, por lo que los descendientes son genéticamente idénticos a sus progenitores. La reproducción sexual se produce cuando intervienen células especializadas de dos diferentes sexos y ocurre una mezcla de la información genética contenida en ellos. Los seres vivos que pueblan nuestro planeta pertenecen a dos grandes grupos, los unicelulares, que están formados por una sola célula, y los pluricelulares, constituidos por muchas células. Cada célula está organizada de tal forma que es capaz de realizar todas las funciones vitales, como ocurre en los seres unicelulares. La vida es el resultado del conjunto de funciones que en ella se llevan a cabo. De allí que el primer nivel de organización de los seres vivos sea la célula. En los organismos pluricelulares existen células especializadas que se encuentran unidas y forman a los tejidos. En esta ocasión vamos a conocer este segundo nivel de organización, el de los tejidos. Los organismos pluricelulares se desarrollan a partir de una célula, el cigoto, por sucesivas divisiones celulares y posterior diferenciación de las células resultantes. Dichas células se especializan en funciones específicas y se agrupan formando tejidos, lo que proporciona una mayor eficacia al organismo. La especialización de los tejidos de los seres vivos tiene su origen desde la fecundación del óvulo, donde el cigoto comienza a sufrir una serie de cambios que dan lugar a la formación del embrión. Esta especialización celular conlleva una división de trabajo y una pérdida de independencia. Por esto, las células especializadas de los organismos pluricelulares ya no pueden vivir aisladas entre sí. En los seres pluricelulares, y por tanto en el ser humano, las distintas células se distribuyen las funciones. Para ello se agrupan y se especializan tanto en su estructura como en sus funciones para realizar un determinado trabajo. Así forman lo que conocemos con el nombre de tejido. Un tejido es una asociación de células que tienen la misma estructura y que realizan un mismo trabajo. Entre muchas de las funciones que realizan los tejidos está la de dar estructura y sostén, proteger, aislar, incorporar y transportar sustancias, así como responder a los estímulos del ambiente. En resumen, las células que tienen el mismo origen, estructura y función se unen y forman tejidos. En los animales superiores existen diferentes clases de tejidos con estructuras y funciones determinadas.
Los órganos de las plantas están formados por tejidos que realizan funciones de resistencia, nutrición, conducción, protección y deformación.